dos invitados de lujo, amigos de la casa, siempre un placer hablar con ellos. Ricardo Paz está con nosotros. Hola Ricardo, buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, Diego. Un placer conversar siempre contigo y con tus miles de oyentes y televidentes a través de las redes sociales. Un saludo especial para Erika Brockman, con quien compartiremos esta tertulia. Así es, ya lo dijo Ricardo, gracias. Erika Brockman nos acompaña. Erika, buenos días, un fuerte abrazo. Está deshabilitado su micrófono, por favor. Ahí Ya. ya va. Muy Ahora, buenos días, sí, muy buenos días desde Cochabamba a Piedra, Papel y Tinta y agradecida a Diego por esta entrevista. Saludos especiales a Ricardo. Un gusto compartir eh, este conversatorio con él. gracias a ambos por acompañarnos en este arranque de semana. Bueno, ya lo hemos dicho casi hasta el cansancio. Nadie iba a apostar llegar al día 46. Ya superamos el paro cívico de los 36 días de Santa Cruz por el censo, y arrancando esta séptima semana, aunque con una sensación de que se van a ir solucionando las cosas. Finalmente, esa estrategia del gobierno, Ricardo, de apelar al desgaste, ¿funcionó o es más por el desgaste de la ciudadanía, de como alguien nos planteaba la anterior semana, más que el desgaste del gobierno o el desgaste del sector de los movilizados, es un desgaste ciudadano que nos acobardó todo este tiempo de conflictos, de escasez, de filas, Ricardo? Bueno, lo que yo creo es que hay que ubicar este fenómeno, este proceso, en un contexto un poquito más amplio, ¿no? Estamos viviendo una transición del Estado corporativo que nos ha tiranizado durante 20 años a un intento de construcción de un Estado ciudadano donde imperen la ley, el Estado de Derecho, la institucionalidad, etcétera, ¿no? Ese tránsito es difícil, es complicado porque hay resistencias, pues los grupos corporativos que tienen privilegios o que tenían privilegios, prebendas, ventajas, se resisten a perder aquello. Entonces, provocan este tipo de resistencias. En este caso, desde mi punto de vista, de manera un poquito equivocada, ¿no? Plantearon una estrategia del todo o nada, escalaron muy rápidamente al pedido de renuncia del presidente, asusados, por supuesto, por una estrategia subalterna, insurreccional, subversiva, comandada por Evo Morales, desde el Chapare, que se aprovechó, digamos, de algunas circunstancias del descontento popular por el tema de la gasolina sucia, de la deficiente gestión comunicacional y política del gobierno y de errores que se han cometido, y se montó sobre esa ola y tuvimos ahora lo que tenemos. Lo que pasa es que ahora, como nos enseña Lewis Coser, el teórico del conflicto, es más fácil entrar a un conflicto que salir de él, ¿no? Entonces ahora estamos en una situación en que estos grupos corporativos se dan cuenta que tienen que entrar en una pausa, que no han logrado su objetivo, pero no saben cómo retroceder, no saben cómo salir de esta situación, ¿no? No es que si funcionó o no funcionó la estrategia. No sé si ha habido una estrategia del gobierno. Yo la he llamado estrategia de contención pacífica, más con fines descriptivos, digamos, que explicativos de algo que haya hecho el gobierno, ¿no? Pero lo que es verdad es que ha sido inédito, ¿no? Antes se usaba la fuerza, habían muertos, habían heridos, se victimizaban los insurrectos y el gobierno se caía, ¿no? Esta vez no ha sucedido así. El gobierno ha mantenido el aplomo, ha mantenido la calma, con un enorme sacrificio ciudadano, por supuesto, con grandes costos sociales. Imagínate estos casi 50 días con grandes sacrificios por parte de la ciudadanía, de la gente, ¿no? Pero bueno, finalmente esta estrategia de contención pacífica, explícita o no explícita, diseñada o no diseñada, aparentemente está funcionando, ha funcionado, ¿no? Ahora,
¿Se ha terminado el conflicto? No, por supuesto que no. Todavía los sectores radicales, sobre todo Evo Morales, está pues a una lucha del todo o nada y quiere ganar en el minuto 90 o en los descuentos, quiere forzar al gobierno a que use la fuerza, a que haya muertos, heridos y de esa manera revertir la situación, ¿no? Pero bueno, si el gobierno se mantiene aplomado y se mantiene tranquilo, a pesar, indico y repito, del enorme costo ciudadano que esto tiene, ¿no? Yo creo que en unos días más entraremos en esa pausa, pero luego de la pausa, ¿qué va a pasar? De eso creo que podemos hablar más adelante. Ujú. Sí, el día después de la pausa sería, diríamos, el capítulo que vamos a estrenar en la segunda ronda. Erika, sobre esta contención pacífica a la que hacía referencia Ricardo, lo decíamos en una anterior entrevista, en un anterior análisis, el gobierno tenía, por un lado, a parte de los comités cívicos, parte de las fuerzas políticas, que casi que le exigían que establezca o dicte el estado de excepción. Por otro lado, la calle, bueno, ahí movilizada, pidiendo su renuncia. Como que se mantuvo, diríamos, en aplomo, como decía Ricardo, para no caer en esta tentación que muchos alertaban nunca resultó y que hubiera escalado la violencia y el conflicto si finalmente se dictaba el estado de excepción. No podemos aventurarnos a asegurar nada, pero uno con el panorama de hoy ve mucho menos probable que se dicte el estado de excepción respecto a una semana atrás. ¿Cuál es su mirada respecto a esto, Erika? Mira, Diego, yo pienso que en estos 46 días el balance general da cuenta de que todos hemos perdido. eh, si bien se ha dado un desgaste y un proceso de, digamos, de desmovilización de los menos radicales en esta aventura que ha tenido después un sello que se ha montado sobre un sello golpista y hay una conspiración, yo creo que vamos a tener un balance negativo de todos los frentes. O sea, se desgastó el gobierno, se desgastó tremendamente la ciudadanía, particularmente La Paz. Yo veo realmente con maravillada con las estrategias de sobrevivencia que han tenido todos, desde todos los frentes, desde la solidaridad de distintas regiones, en fin, de las familias, pero y también el desgaste de este movimiento que, como dijo, tomo las palabras de Edgar Sánchez, el gobernador de Oruro, que no se le puede decir que sea un alineado a la visión retrógrada y oligárquica. Él señalaba que toda esta movilización fue contaminada o desgastada, deslegitimada por el efecto tóxico del discurso de Evo Morales, del evismo, de un evismo que tiene varios interlocutores. Ahora no es solamente Evo Morales, pero al final sí, en las últimas 2 semanas Evo Morales ha estado al frente de todo. Pero no quiere decir que él sea el único el que esté aquí. Evo Morales ha sembrado durante 20 años núcleos y segmentos de radicalidad que han consumido esta teoría de que el bloqueo se siembra con sangre. Y este bloqueo que se siembra con sangre viene de posturas radicales profundamente antidemocráticas y que han sido apropiadas por muchos dirigentes de las corporaciones a las que aludía Ricardo. Yo pienso que hay que tomar nota de esta suerte de apropiación, internalización, de este proceso de adoctrinamiento que se revela en esas bases que han querido desbordar a sus dirigentes diciendo Rodrigo todo o nada, y una dirigencia incapaz de orientar o asumir su responsabilidad histórica sobre las consecuencias que tiene un bloqueo. La otra lección que tiene este bloqueo, que coincide con un momento de inflexión, es de que un bloqueo hoy día ya no tiene la misma connotación que la tenía cuando el aymarismo, el indigenismo, el indianismo se movilizaba contra una ciudad señorial. Hoy día veías y sentías como muchos de los bloqueadores pensaban en sus hijos que estaban en el alto, pensaban en sus hijos que estaban en las laderas, en sus familias que están en las ciudades y estaban en condiciones absolutamente, digamos, degradantes, en una asfixia, ellos mismos asfixiando a sus propias familias. El proceso de urbanización
ha hecho una reconfiguración demográfica y ha hecho que las ciudades, inclusive el Alto, sea una ciudad tan diversa, tan heterogénea, hoy día tan fragmentada y tan políticamente con tantos retos, pero finalmente ahí están los hijos de los aymaras que no tienen la misma lógica pachamamista y digamos con resabios de un senderismo radical. He escuchado esta mañana a Mamani, el máximo dirigente de los Tupac, verdaderamente con un discurso obsoleto, con un discurso de victimización que ya no cala, y además queriendo desconocer algunas decisiones que se habrían tomado, como por ejemplo radicales que no van a prosperar, como es quitar los servicios básicos a la ciudad del Alto y de La Paz. Entonces eso no va a ocurrir. Entonces estamos viendo la luz en el camino, pero toda salida de un conflicto, como dice Ricardo, merece ser tratada de una manera muy delicada y evitar ya adjetivos que satanicen a los actores, ¿no? A los actores, digamos, movilizados, especialmente a los más sensibles, porque una palabra de más termina siendo una palabra que se utiliza en contra para estereotipar de mala manera y incitar atizar el fuego, digamos, de la discriminación, de la victimización. Yo creo que es importante, cuando se habla de tregua, ya se está hablando de poner las banderas blancas. La tregua, digamos, es la manera más elegante de salir de un proceso conflictivo y es un anuncio de que las cosas pueden mejorar y que ya se abandona el conflicto. Ya creo que ese es un tema central. No podemos dar la sensación de que el gobierno está aplastando a los insurrectos. Tendrá que aplastar en el camino a los más radicales, pero no necesariamente a esa base social que ha sido desorientada y hay que tener mejores canales de comunicación, usar las radios comunitarias para digamos, reorientar y a informar de distinta manera las cosas que se planeaban hacer. Bueno, estoy hablando ya un poco del día después, pero creo que este es un momento muy delicado. La pena es que en Bolivia hemos roto la posibilidad de tener mediadores. El 2019, el propio Evo Morales convocó a la Unión Europea, a países y a países amigos para que intercedan a la Iglesia Católica y de pronto se convirtieron en los traidores que posicionaron a un Estado neoliberal golpista. Entonces, que contribuyeron al golpe. Entonces, ya nadie quiere se han deslegitimado los mecanismos de mediación. Creo que hay que restituirlos, hay que construir alguna institucionalidad que permita y alguna legitimidad que permita resolver estos problemas. Pero este conflicto, digo, creo que va a dejar un inventario de lecciones aprendidas tanto al gobierno, que tiene que recauzar sus cosas, vamos a hablar después de esto, y después tanto a la dirigencia social, para que vean que se ha agotado el modelo corporativo, que ahora hay que apuntar a la inclusión en códigos ciudadanos y no necesariamente sindicalizados, que han demostrado tener una profunda actitud antidemocrática donde un estatuto de la COBO, un ampliado de la COBO puede estar por encima de la Constitución y que ellos mismos han aprobado. Gracias, Erika. El día después de que se solucione el conflicto, es difícil saber. Nosotros la verdad es que despedíamos el programa del viernes casi esperanzados en que el fin de semana se terminaban de desactivar los bloqueos, las medidas de presión por ciertas señales que se iban dando, ampliados, convocatorias de emergencia, tanto de la Tupac como de la COB, que convocaban para el fin de semana. Bueno, finalmente no ocurrió, pero uno podría inferir que se va a dar en los siguientes días. Bueno, en algún momento se tiene que dar. ¿Qué pasa el día después? Ricardo decía, Erika, perdimos todos, arrancaba diciendo, perdimos todos. Perdió el gobierno, obviamente, porque el gobierno básicamente tenía al sector que votó por él, a la población que votó por él movilizada, críticas por parte de sectores, diríamos, más de los cívicos, que le decían, oiga, presidente, dicte estado de excepción, de una vez haga algo. Y obviamente hay un desgaste de los dirigentes. Ayer veíamos la reacción de
parte de la población paceña que fue, le tiraron tomates, agua, no dejaron instalar el ampliado de la COB, un desgaste del bloqueo como medida de presión, y qué decir el desgaste ciudadano, ¿no? Realmente, entre que nos vaciamos nuestros ahorros para poder comprar un pollo o carne en La Paz, la cantidad de coolers que llegaban en cada vuelo, quienes podían pagarlo, hay definitivamente hay un desgaste y una pérdida generalizada, Ricardo. ¿Qué pasa el día después de que se solucione? Bueno, primero, los conflictos, ¿no? Como en el fútbol, ¿no es cierto? No se terminan hasta que se terminan, ¿no? Y hay que esperar hasta el último segundo. Has visto, el Mundial nos está enseñando cómo equipos empatan en el minuto 90, en los descuentos, o revierten el resultado. Igualito es acá, ¿no es cierto? O sea que no hay que cantar victoria, no hay que decir... ¿no? Esto ya está resuelto, ¿no? Todavía hay resistencia de los grupos corporativos, sobre todo de los grupos insurreccionales, subversivos, comandados por Evo Morales, ¿no? Que están jugándose el todo por el todo. Entonces, piensan que pueden obligar todavía al gobierno a una salida de fuerza y tener los muertos y heridos que necesitan para reavivar las llamas del conflicto, ¿no? Entonces, dicho esto, supongamos que el mejor escenario se produce, se da la pausa, porque es una pausa en esta transición del Estado corporativo al Estado ciudadano, ¿no? No es una situación en la que ya, ¿no es cierto?, se ha dejado atrás al Estado corporativo, ni mucho menos, ¿no? Va a seguir dando batalla a través de los meses y de los años. Pero bueno, después de esta pausa, el gobierno tiene una nueva oportunidad. Es un nuevo comienzo, pero en condiciones muy diferentes al primer comienzo. Cuando empezó Rodrigo Paz su gobierno, tenía la expectativa positiva, la esperanza, el buen ánimo de la gente dispuesta a aceptar que suba la gasolina, ¿no? Que se den las transformaciones estructurales, en fin, había un estado de ánimo muy positivo. Hoy día no. Hoy día el estado de ánimo es, como decía Erika, todos hemos perdido. El gobierno también ha perdido una gran legitimidad, y en este momento la ciudadanía está asustada. La incertidumbre es la norma, hay muchas dudas, mucha desconfianza, ¿no? Y la tiene ahora cuesta arriba, antes la tenía cuesta abajo. Pero de todas maneras es una nueva oportunidad. Ahora el presidente pues tendrá que hacer un mea culpa, tendrá que reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal, para que lleguemos a esta situación, ¿no? El caldo de cultivo sobre el cual se ha montado la estrategia insurreccional subversiva ha existido, era real. La gasolina sucia, la opacidad, la falta de transparencia, el mal manejo comunicacional, el pésimo manejo de la estrategia política, por ejemplo, en el tema de la gobernación de La Paz y muchos otros, ¿no? Todo eso ha conspirado para que pueda montarse en esa ola la estrategia subversiva. Esos errores que ha cometido el gobierno, bueno, pues primero tiene que reconocerlos y dar un golpe de timón, un giro de 180 grados en su manejo de la estrategia política, de la estrategia comunicacional, ¿no? De sus alianzas políticas, etcétera. Sobre todo, desde mi punto de vista, en la eficacia, celeridad, y sobre todo habilidad con la que ejecute las políticas públicas que son necesarias para entrar en el proceso de transformación y de reforma. La única ley que ha aprobado en la Asamblea la ha tenido que abrogar. La Asamblea tiene una cultura de la flojera y la desidia que no ha cambiado desde las épocas del MAS. Los parlamentarios del interior llegan el martes, se van el jueves, no trabajan, siguen sesionando cada muerte de obispo. No ha cambiado nada. Entonces la gente lo que ve es que ese cambio por el que ha votado no se está produciendo. Y no hay, la burocracia sigue siendo ese sistema paquidérmico, pesado, en el que no se, todo lo que el presidente decía, pues el Estado tranca y todas estas cosas que prometió reformar. Sin embargo,
los cambios son muy dilatados, muy lentos. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, gestión política, gestión comunicacional, gestión de políticas públicas, un giro es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. La pelota está en la cancha del presidente una vez que termine el conflicto y veremos esta vez si cumple y colma las expectativas que tiene la ciudadanía. En esta misma línea, Erika, en este nuevo momento, nuevo capítulo, nueva oportunidad que tiene o que tendrá el gobierno de Rodrigo Paz, una vez que suene, tomando la analogía de Ricardo, el pitazo final y se haya desactivado los bloqueos, ¿qué pasa el día después? A ver, yo voy a tomar la última palabra que hizo Ricardo, que dijo que ojalá el gobierno en este giro de 180 grados de posicionamiento en varias áreas de la gestión pública pueda ser más eficiente y más acelerado. Yo creo que tiene que hacer un sinceramiento sobre los efectos catastróficos que ha tenido este evento. O sea, hay gente que acabo de escuchar que está esperando todavía negociar y negociar mayores recursos. O sea, creo que se habló mucho que el mundo se abría a Bolivia y que te venían recursos y la gente no tiene un redimensionamiento realmente efectivo de la profundidad de la crisis con la que se llegó ya a un país devastado el año 2020 o el 25. Entonces, eso, y además que ya estamos a un momento en que ya no vale en política seguir hablando del pasado, pero sí, ese es un hueco profundo del cual había que salir y tenía efectos catastróficos. Ahora se suma la catástrofe de varios aspectos, o sea, la catástrofe a nivel internacional de los recursos, de los precios internacionales del petróleo. O sea, el gobierno va a tener posibilidades de seguir comprando la mejor gasolina cuando el mundo periférico hoy día en plena crisis del precio del petróleo, a los países que no pagan, que son males pagadores, les dejan las peores gasolinas y los peores embarques, las peores condiciones de importación, y eso ha venido sucediendo ya desde hace 2, 3 años. Ojo, creo que eso es importante. Creo que hay que hablar con sinceridad a la gente y no mostrarle las condiciones, transparentar las condiciones reales en las cuales estamos gobernando estos 6 meses. Las catástrofes climáticas han tenido un efecto devastador, tenido un efecto disruptivo desde el segundo día de gobierno, desde Samaipata hasta hace un mes y medio, que prácticamente la gestión pública ha tenido que estar tramitando cosas de emergencia cuando no tenía las capacidades para ello. Entonces, hay varias lecciones. Otra vez, la inermidad de un Estado, cuando no se toma un estado de sitio y cuando vemos las críticas que se han hecho a la ley de regulación del estado de excepción, estamos viendo que al Estado no se le concede ningún derecho de poder defender a su propia ciudadanía. Cuando se presume la legalidad de los actos en un proceso de excepción y cuando se cuestiona esa presunción, se está presumiendo prácticamente, se le está quitando al Estado cualquier capacidad de intervenir aún para defender a sus ciudadanos. O sea, Álvaro García Linera decía, vamos a crear un Estado integral, tenemos un Estado con muchos espacios vacíos de Estado, donde el Estado no incrementa, donde no puede aplicar los recursos que tiene ni siquiera la legitimidad de la fuerza. Bueno, nos han dejado un Estado muchísimo más débil y además, con una cultura desde la sociedad antiestatal, antiestatista, pese a ser profundamente rentista respecto al Estado. En el fondo, cualquier autoridad una vez que sube al gobierno es sospechosa, se la sube con todo entusiasmo, pero en el momento de la realidad de gobernar hay una impotencia. Entonces yo creo que esta agenda de nuevos pedidos y pliegos petitorios que van a llegar, yo tomo la palabra del presidente ya, que no anuncie, que ejecute, ¿ya? Que no anuncie tanto, ¿no? La anuncitis aguda no funciona ya a estas alturas. Hay que informar sobre la gravedad de la situación, sobre los efectos de la crisis, sobre el impacto y la irresponsabilidad que ha habido. Yo creo que es importante que hoy día los sectores de la sociedad civil tengan todo el apoyo para gestionar procesos civiles por los daños y prejuicios
ocasionados por la irresponsabilidad de líderes sociales que no han medido las consecuencias sobre su propia gente. Y esto tiene que progresar porque tienen bienes públicos, tienen recursos, tienen retenciones obligatorias a los trabajadores, que asuman las consecuencias, las directivas tanto de la COP como de la Federación de la TUPAC y todos aquellos que se han movilizado, por lo menos a nivel simbólico. Y todos los municipios que de alguna manera han contribuido a este tipo de situación también tengan que tomar una alicuota de responsabilidad en la reparación del daño. O sea, yo creo que hay que buscar medidas creativas que permitan de alguna manera demostrar que estamos en un estado de emergencia. Y el estado de emergencia, si lo hubo ya al iniciarse el gobierno, no se lo sintió tanto porque eran promesas, era todo muy optimista, había esperanza. Bueno, ahora hay que, con resiliencia, trabajar la posibilidad, me gusta el titular que pusieron, de reimaginar Bolivia. Entonces, si hay temas de la tierra que se administraron mal simbólicamente a través de un vocero que no representaba precisamente a los pequeños productores y que removió la memoria antigua respecto a la tierra, bueno, que se cumpla una verdadera, no cumbre, una asamblearia, sino una reflexión profunda sobre la tierra, las políticas de la tierra que hay que hacer. Y creo que es el momento de hacer una gran alianza en el Parlamento, donde hay un sentido común para transformar la Constitución y romper algunas varas a la inversión externa, pero también hay que concientizar a la gente que la inversión externa no se implica, va a implicar pues procesos distintos a un neoliberalismo secante. Entonces, estamos en condiciones muy difíciles y más que una narrativa victoriosa, creo que hay que tener una narrativa de sinceramiento y realismo y una reconducción política y hacer además capacidad de prevención, porque estos conflictos siempre van a haber, y los clivajes en Bolivia, las tensiones irresueltas históricas son muchas, étnico-culturales, y se las instrumentaliza políticamente. Hay que prever la instrumentalización política de estas y ayudar a que haya una transformación pedagógica de las formas de los repertorios de la conflictividad en Bolivia, para que los efectos y las consecuencias no sean tan devastadoras como la que vamos a contabilizar una vez termine el conflicto. Ojalá termine a la brevedad. Gracias, Erika. Se vienen temas importantes en este mes, según el decreto que establece la nueva banda de precios de la gasolina y del diésel. En junio se tenía que revisar cuál la situación. Cuando se firmó este decreto, el barril de petróleo estaba en $60. Hoy está en 90, producto del conflicto en Medio Oriente. Obviamente es un aspecto externo, pero eso quiere decir que ya está subvencionando el Estado parte de la gasolina y del diésel. Eso tendrá que tomarse en cuenta de inmediato. El tema del narcotráfico con este escándalo de las maletas, no las maletas, bueno, las maletas sí fueron en un inicio, la madera encontrada en Chile por segunda vez, madera impregnada, y allí hay serios cuestionamientos ya muy puntuales, por ejemplo, al trabajo del propio ministro de Gobierno, que se entendía era el que mejor conocía la política y el articulador, pero al parecer algo ocurre, hay incluso dicen una disconformidad por dentro del gabinete respecto al trabajo del ministro de Gobierno, y con esto con esto de la madera se va incrementando. Y después vienen otros temas importantes como el paquete de leyes que anunció el presidente se iban a enviar en marzo, y que tienen que ver con la ley de electricidad, ley de inversiones, la modificación de la ley de hidrocarburos, incluso algunas disposiciones de la Ley General del Trabajo, temas muy sensibles que en la Asamblea deberán ser debatidos, y una Asamblea que ha demostrado en la que hay también visiones muy distintas dentro incluso de la bancada oficialista, Ricardo. Sí, efectivamente, Diego. Los desafíos son múltiples, de diversa índole, de diverso tamaño, profundidad. Hay algunos que son de carácter circunstancial, otros que son más de mediano plazo, de carácter estructural, en fin.
pero los problemas, si no se solucionan, si no se enfrentan, solo crecen, pues, ¿no? Y terminan por sepultarnos. Entonces, efectivamente hay cosas incomprensibles. Por ejemplo, cuando el gobierno aprobó el tema de quitar la subvención de los carburantes, yo no entiendo por qué volvió a poner un precio fijo, si ese es el problema. Debió haber aprovechado en ese momento la oportunidad y de una vez poner un precio flotante de acuerdo al mercado internacional. Así no tenemos cada vez, cada rato. Ahora, como bien dices tú, no será en junio, de repente van a postergar un poco para julio o agosto, ¿no? El reajuste del precio de los combustibles. Vamos a tener otro tole tole, ¿no? Es un problema eso. ¿Por qué? Por falta simplemente de pericia y de hacer las cosas a su tiempo, ¿no? Si tu precio de la gasolina flotara, ¿no es cierto? Y subiera, como en todos los países, cada día, ¿no es cierto? Sube, baja de acuerdo al precio internacional, ni te darías cuenta, pues no, vivirías nomás con eso, ¿no? Como debe ser en cualquier lado. Pero bueno, como ese, hay un montón de cosas que hay que hacer, que hay que encarar. El tema de la normativa. Tenemos una normativa que es pues una camisa de fuerza para las inversiones, para los emprendimientos, burocrática, que tiene miles de defectos, ¿no? Hay que llevarla a cabo, hay que llevarla adelante. Cada una de esas normativas va a tener resistencias. La ley de minería, por supuesto, pues los cooperativistas y los medianos ahorita no pagan nada, ¿no? Cuando les pongas la ley para que puedan pagar impuestos, va a ser un lío de dimensiones también colosales y así sucesivamente. El tema de la tierra que ha tocado Erika, que ya hemos visto lo complejo que es, el tema de la ley de inversiones, cuando digan quieren vender el país a las transnacionales, todo eso ya saben, bueno, pero eso hay que encarar. Hay que hacerlo, hay que resolver. Para eso tienes que tener una base política, una buena gestión. Tienes que tener una alianza política que sostenga al gobierno. El gobierno tiene que tener uno, no para cada ley, no para cada, no, una base sólida. Tanto se criticó, ¿te acuerdas del acuerdo patriótico, el pacto por la democracia, todo lo que se denominó la democracia pactada? Bueno, eso permitió pues los 20 años de institucionalización que tuvimos, ¿no? Permitió que se institucionalice la aduana, impuestos internos, los pocos avances que tuvimos en institucionalización que después fueron tirados al tacho por el MAS en los 20 años de tiranía corporativa. Pero así funciona la democracia. La democracia funciona cuando funciona la asamblea. Para que funcione la asamblea tiene que haber pues un pacto político, ¿no? Es elemental, ¿no es cierto? Luego, para la gestión, nadie desconoce pues que el corporativismo se asienta en una estructura societal corporativa, precisamente. No, tú no, no porque se te ocurra va a decir las corporaciones no existen. No, tienes en este momento de transición que negociar con las corporaciones, pero tienes que saber negociar, tienes que saber cuándo jalar la pita, cuándo soltar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es parte del manejo de la política que se debe llevar adelante. Pero sobre todas las cosas, resolver lo que puedes resolver, lo que está en tus manos, lo que, lo, ¿cómo no vas a trabajar de manera mucho más eficiente, más ágil, ¿no es cierto?, en lo que está a tu alcance de resolver, ¿no? En las reglamentaciones, en los decretos, en el trabajo de la asamblea. A mí me desespera, me has escuchado ya muchas veces, Diego, me desespera la asamblea, me desespera que esa cultura de la flojera y la desidia se siga manteniendo en la asamblea. Lo he dicho muchas veces, con Erika ella ha sido diputada, senadora, yo he sido diputado. En nuestras épocas trabajábamos de lunes a viernes. De lunes, martes y miércoles hacíamos legislación, jueves y viernes hacíamos fiscalización, en las mañanas trabajábamos en comisión, en las tardes trabajábamos en plenaria, todos los días.
como es normal, como tiene que hacer un servidor público de lunes a viernes. Erika era diputada, senadora cochabambina, se venía a vivir a La Paz, ¿no? Vivía en Cochabamba, se trasladaba acá, era su residencia acá, y acá trabajaba de lunes a viernes. O sea, iba una semana, por supuesto, a su región a recoger los problemas. Ahora es terrible. Los diputados senadores del interior llegan el martes, se van el jueves en la noche, en el último. Bueno, es una locura. Sesionan una vez a la semana en plenaria, cuando sesionan, ¿no? O sea, todas esas cosas que están en las manos de los políticos cambiar, tienen que cambiar. Hay cosas que son más difíciles, que tienen que ver con la cultura política, con el corporativismo, con esas cosas que van a ser más complicadas. Pero lo que se puede cambiar, hay que cambiar, pues. Gracias, Ricardo. Erika, las normas, los acuerdos en la asamblea, lo que se tiene que tratar, que apuntaba Ricardo, es ya un trabajo que demandará mucha más cintura política, después de un desgaste, obviamente, por estas movilizaciones. Ahí hacen falta algunos cuadros que vayan a justamente hacer política. Ujú. A ver, yo creo que el desgaste ha sido tan grande que hay una conciencia de parte y una disponibilidad de parte de la Asamblea, independientemente de los discursos, digamos, coyunturales y altercados como el que ha suscitado Tuto Quiroga con desafortunadas declaraciones de Tuco Oviedo. Creo que hay una disponibilidad de los asambleístas, una desesperación por hacer bien las tareas, pero hay que mandarles las tareas, hay que concertar las tareas, hay que hacer trabajo de bancada, hay que hacer reuniones de todas las bancadas. Hoy día hay una gelatinosidad en la estructura de las bancadas, o sea, pero se puede armar y se lo ha visto en la ley de la reglamentación en la reglamentación del estado de excepción, que pase ahora un instrumento a futuro que permitirá quizás desmontar la idea de que todo estado de excepción tiene que ser licencia para matar. Ya, eso hay que hacerlo alguna vez. Pero ha habido una mayoría y disponibilidad a generar, pero ese acuerdo tiene que ser mucho más sólido, mucho con una visión estratégica de corto y largo plazo, las tareas urgentes. Si están las leyes, retomemos las leyes, cambiemos el escenario, que empiecen a trabajar y que se le pongan think tanks especializados en cada materia para orientar a los parlamentarios porque no están bien orientados, no tienen elementos. ¿Quién va a saber de electricidad? ¿Quién va a saber que hay que decirle a los bolivianos que en 2 años probablemente no va a haber gas para la cocina y hay que decírselo de frente? Por eso es que se necesita inversión externa sin que con eso se privatice yacimientos. O sea, tengamos la capacidad de ser comunicativos, a sincerarnos y hacer una agenda, una ruta crítica posible, viable, dentro de lo posible. Y yo creo que es viable en este momento, sí, hacer una reforma constitucional y empezar a debatirla a través de grupos especializados que empiecen a alinearse, porque veo que hay iniciativas de reforma a la constitucional dispersas. No, hay que aglutinar. La política es agregación ante todo. Y en este momento de fragmentación y de fractura del tejido social, la sociedad está esperando señales de agregación y de cohesión. Y aquí no importa el capricho de un jefe de partido o de otro, o la palabrita de más de un momento, lo que importa es el tema mayor. Y el tema mayor va más allá de estas rencillas y estos desaciertos que también tienen que ver con impericia y cansancio, agotamiento de un gobierno que ha tenido que enfrentar situaciones absolutamente que los han llevado al límite y desaciertos, obviamente, ¿no? Pero aquí me quedo. Es posible hacer bandar, pero que no se anuncien, que se los llaman, de que se vaya al frente, se vaya al Parlamento. Aquí están las leyes, aquí están los recursos, aquí están los equipos que han podido posibilitar esta escritura, que va a haber un intercambio permanente, llamar a la gente interesada. Eso tienen que hacer, eso. Y bueno, otro elemento fundamental es el tema exterior. El tema exterior no va a generar ruidos, pero ya de una vez que
no es posible que tengamos un canciller que esté en Corea del Sur mientras no tenemos embajadores y voceros de la situación conspirativa que está viviendo en Bolivia en todos los países vecinos. Ya no tenemos ni siquiera embajadores. Ese es otro tema que está en las manos del gobierno, no está en manos de la COP, no está está en las manos del gobierno y eso sí se puede gestionar. Lo propio la institucionalización. La mejor señal a la gasolina basura era institucionalizar yacimientos, que sea la primera institución, que se convoque a la conformación de un directorio con gente meritocrática. Vamos a ver si la gente meritocrática va a querer trabajar en estas condiciones, pero en fin, hay que hacerlo y hay que hacerlo con seguridad, generar consejos, el Consejo de Relaciones Exteriores con ex cancilleres, o sea, retomar la experiencia buena del pasado, pero también acelerar los tiempos, acelerar. El tema exterior no está en manos ni de la COP ni de nada, está en manos del presidente y del canciller y del el ejecutivo. El tema de la institucionalización es el legado que va a dejar el presidente. Empezar a institucionalizar la aduana, empezar a institucionalizar para evitar los rumores de corrupción que siguen los cuadros del MAS dominando a todo. Hay que dar autoridad legislativa y mandato a estas nuevas autoridades de instituciones. ¿Para qué? Para que a partir de ello puedan tomar decisiones mucho más estructurales en sus propias instituciones y se sientan respaldados. Bien, gracias, Erika, como siempre. Un fuerte abrazo hasta Cochabamba. Será hasta otro momento. Esperemos con un mejor escenario. Ya, ojalá, Diego, ojalá. Muchas gracias. Saludos. Gracias igual a Ricardo Paz. Un fuerte abrazo, Ricardo. Ya estaremos hablando para las elecciones de la región, un análisis después de que pase todo. Con todo gusto, Diego. Un placer, un gusto, Erika. Que estén bien, cuídense mucho. Ya, Muchas igual. gracias, un fuerte Chao, chao, abrazo a adiós. ambos.